Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer la invitación, poder tener la oportunidad de estar con ustedes. Hablar de política monetaria, el tema que a veces no interesa mucho. No se da cuenta, pero he estado metido en política monetaria tanto tiempo, no por el Banco Central, sino el curso que enseñaba más tiempo. La primera vez fue el 7-8, si no me equivoco, ha sido teoría monetaria. Y después he estado ligado al Banco Central. La primera vez fui director del 90 y no había presidente y directorio por los primeros 4 meses. Entonces estuve participando fuertemente en la estabilización. Después director de 2001 y después presidente de 2006. O sea, si quieren, mis últimos 50 años han estado ligados de una forma u otra a política monetaria y teoría monetaria. Ese acaso a mí me entretiene, pero puede que le aburra a ustedes, ¿no? Sí, voy a ver un poco los fundamentos monetarios de la autonomía del Banco Central antes, voy a pasar un poco rápido, pero comenzaré un poco con nuestra experiencia de crecimiento. En los 50 y 60 que vimos a tasas bastante altas, el crecimiento promedio que han puesto ahí es 2,4 per cápita, pero recuerden ustedes dos cosas. Primero, la población crecía a casi 3%, 2,9. O sea, el crecimiento de la economía está acercándose al 6%. Si hubiera puesto periodo simplemente 50, 60, todavía el crecimiento hubiera sido más alto. Como ustedes recuerdan tal vez, bueno, no recuerdan, son demasiado jóvenes, pero como pueden saber, el 6-7 hay una devaluación, el 6-8 cae la economía, y las cuentas cuando entra Velasco están relativamente ordenadas, macroeconómicamente. Pero el 7-3 se produce una subida del petróleo de casi 5 veces. Y el gobierno se resistió a que la gasolina subiera de precio en el Perú. Las cuentas quedan ordenadas hasta comienzo del 73. Comenzó a haber un déficit fiscal enorme porque importamos petróleo a precio que se había subido 5 veces y no se quería reflejar en el precio de la gasolina, subsidio estatal. Déficit en la balanza comercial, porque el precio del petróleo había subido, pues no devaluábamos. Y pasamos al final a una crisis severa que se nota más en la segunda mitad ya con Morales Bermúdez, de segunda mitad de los 70s. Pero vean lo que era el país, ¿no? Alguien se atreve a publicar simplemente la magnitud del déficit de la balanza de pagos, producto de este no ajuste del precio del petróleo en gran medida, y que infló la economía también después, y lo deportan. Oiga, lo publica y deportan al director de la revista inmediatamente, por una información que ahora la publica el Banco Central todas las semanas. Digo, que es normal, no, que no hay ningún secreto. Y bueno, pasamos de inflación de un dígito, que es el 7,5, inflación de 2 dígitos en la segunda mitad de los 70s, a 3 dígitos en la primera mitad de los 80s y a 4 dígitos en la segunda mitad de los 80s. Pero continúa recién en el 90 comienza el ajuste y vemos este proceso gradual en que hemos conseguido, sí, tener felizmente la menor inflación en la región. Pero vean el costo que ha tenido la hiperinflación, y puede verse ahí claramente. Estas políticas populistas, que uno nota que son casi 70 y 80, diría en gran medida, hacen que a la larga la economía se resienta fuertemente. En los 80 hemos tenido 3 años de caída de producto de más de 10%. Acá han puesto una cifra de se recupera el producto del 2006, se recupera el producto del 7,5, 31 años. Pero realmente uno podría haber visto el 6,7 antes de la devaluación, se recupera el nivel del 6,7 recién en el 2003, 36 años. O sea, 3 décadas sin crecer. Lo normal es que un país crezca. 3 décadas sin crecer por desmanejo macroeconómico. Y lo que hemos vivido nosotros no ha sido una excepción en América Latina. Realmente cuando uno compara los niveles de vida en América Latina frente a Asia, uno de los factores que explica el retraso relativo a América Latina frente a Asia desde los 60, 70 ha sido el mal manejo macroeconómico de la región de América Latina frente a Asia. En un ambiente que la inflación es alta, un ambiente en que la inflación hace que las señales de precios no sean claras para aumentar los recursos, el crecimiento obviamente se ha afectado.
Y el otro factor que está puesto acá también, altos aranceles, entramos a políticas muy proteccionistas, casi toda la región realmente. En Asia también hubo políticas proteccionistas, pero simultáneamente provenían de exportaciones. Acá simplemente se cerraron los mercados. Inicialmente se crece. Perú, digamos, consumía 500.000 de refrigeradoras, digamos que se importaban. Que no, parece, inicialmente uno crece mucho reemplazando esas 500.000 refrigeradoras que se importaban. Después ya es el crecimiento del consumo. El consumo que da de 500.000 a 504.000, o sea, ya es otra cosa. Este impulso inicial que puede dar los aranceles se agota. Y un impuesto a los aranceles, como va a verse, creo, en Estados Unidos en los próximos años, es un impuesto de exportaciones indirectamente. O sea, es casi equivalente a poner un impuesto de exportaciones. Pero bueno, felizmente ya estamos en un mejor pie y veremos en un momento las cifras. Pero ha sido una tragedia. Por si acaso, en términos per cápita hemos crecido casi 5 veces desde el 50. Creo que no somos conscientes de la transformación que ha habido en el Perú y en el mundo, realmente en los últimos 2 siglos. Al momento de la independencia, no digamos ni siquiera en Lima, en Madrid, al momento de la independencia, la clase media tenía una comida al día. La duquesa de Alba era la que podía comer varias veces. La pobreza era bien extendida. Los niveles de salud eran, en general, uno no puede concebir realmente cómo vivían nuestros antepasados del siglo XVIII en el mundo, en zona de Perú, ¿no? Y si ha habido una transformación, no hemos tenido la transformación que han tenido otros países, lo desarrollado estoy hablando, en parte por estas crisis, hay otros factores, pero en parte por esta crisis. Y voy a recordar a un economista que murió durante los años de COVID, murió de cáncer del pulmón, pero murió durante los años de COVID, Bruno Seminario. Hizo una obra magnífica, tratando de ver los 300 años de historia económica del Perú. Lo interesante es que en los últimos 200 años, si uno escribe el periodo de crisis, Perú creció como el Reino Unido, como Inglaterra. El problema de cada una de esas crisis nos traía hacia abajo enormemente. Crisis de independencia. De vez retrocedimos casi 40, 50 años. Recién con la época del guano comenzaron a recuperar los ingresos que uno tenía en 1820. Un empobramiento total. Incluso población de algunas ciudades cayó. Lima, la población cayó. Como no había suficientes recursos, ingresos, la gente quería familiarse en el campo. Fue al campo, ¿no? Algo así como vimos un poco en el COVID, alguna gente retornando. Algo parecido pasó, pero un empobrecimiento enorme, guerra con Chile, un empobrecimiento enorme. Incluso historiadores, conocí uno que murió a 6 años, de La Puente, decía que la gente en ese momento se preguntaba si Perú podía sobrevivir como país después de la guerra con Chile y el costo enorme que ha significado, ¿no? Otro, la Gran Depresión, y otro factor que se está aumentando. Los 80, 70, 80, 30 años sin crecer. Eso es inconcebible. Si creciéramos a la pobre tasa que estamos creciendo ahora, en términos per cápita, casi 2,4, el producto habría crecido 150% en esos años, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? En vez de haber crecido hasta el 50, 5 veces, hubiera crecido 8 veces, vamos a ponerlo de esa manera. Pero continuemos, por favor, estoy estirando demasiado. Este siglo, acá he puesto Sudamérica y México, hemos sido el país que más ha crecido, pero hemos crecido muy fuerte entre 2001 y 2014. 2001 y 2014, 2 países que no he puesto, porque he puesto Sudamérica y México. Los otros 2 países crecían como Perú muy fuertemente, Panamá y República Dominicana. Panamá y República Dominicana siguió creciendo, República Dominicana algo más. República Dominicana que a comienzo de este siglo, era bastante más pobre que Perú, ya nos ha pasado. Hemos perdido un dinamismo desde el 14. Creo que se sobreajustó fiscalmente, pero no quiero entrar en 2014, sino estos últimos 10 años de la política nos han pasado factura. Estamos creciendo, no estamos tan mal frente a la situación de inestabilidad que hemos tenido, pero ciertamente podemos haber estado mejor. Casi 9 años de esta inestabilidad que hemos tenido ha tenido un costo en cuanto a decisiones de inversión, crecimiento, etcétera, ¿no? Pero vean, a pesar de lo mal que nos ha ido, estamos bastante por encima
del resto de Sudamérica o México. México, miren, es un caso particular. México ha crecido un promedio que no lo han puesto ahí, bueno, ha crecido menos 2% por año. La pobreza, hasta antes López Obrador, había caído solo 2% en México, mientras en Perú había caído en más de la mitad, ese periodo. No se dio tan mal, pero tampoco tan bien. Lo que pasa, nos hemos acostumbrado a compararnos con la región, y a la región no le dio tan bien. Si nos comparamos con Asia, ciertamente terminamos en una situación no tan buena. O sea, en País de los Ciegos, el torno se reino. Perdón, continuemos. La tasa de inflación, acá pueden ver ustedes en los periodos, no hemos disfrutado nunca de tasa de inflación muy baja. Lo que teníamos era tasa de un dígito. El típico esquema que teníamos era, si inflar la economía crecía 4 o 5 años, hasta que el tipo de cambio tenía que ajustarse. Hay una devaluación, un año de ajustes, y después de año y medio las cuentas se ordenan, nuevamente comenzamos a crecer. No solo Perú, no podía ir España, Italia, tengo un comportamiento similar. Crece la economía fuerte con nodría, tiene que ajustar a fines de su periodo, crece comprado al comienzo, después tiene que llamar a Beltrán para que ajuste con una devaluación del 59, Belaúnde impulsa la economía fuertemente, la demanda, con tipo de cambio fijo, el 6-7 tiene que devaluarse, y devaluar ese momento era casi una tragedia. El presidente de Colombia, Lleras, le llamaba traición a la patria. Belaúnde, que siempre ha tenido el olfato político, según cuenta Kuczynski, un libro que escribió a fines de los 70s, que se llama La Universidad Peruana bajo detención, pero Pablo estaba en el Banco Central trabajando, un funcionario, y va un equipo del Banco Central a explicarle al presidente Belaúnde el 6-7 como devaluado. Y le dice, hemos devaluado algo más para tener un techo. Y Belaúnde, con su olfato político, le dice, no me hable de techo, hable de piso porque me hundo. Y hubo el golpe. O sea, realmente cuando hace los estudios de ese momento, en la mitad de los países que habían devaluado, casi cae el gobierno. Era un mundo acostumbrado a tipo de cambio fijo, cuando se evaluaba, era realmente una situación reconocimiento de fracaso, vamos a poner de esa forma, ¿no? Y además que caía fuertemente la economía, se empobrecía. Tal vez, si alguien recuerda por sus padres o abuelos, los 60s, un maestro podía comprarse un carro para sus hijos. Conozco una mesa que compró carro nuevo para sus 2 hijos con su sueldo de maestra. Obviamente los sueldos habían subido tanto que no eran sostenibles, vamos a poner de esa forma. Por lo que quiero explicar es que se estimuló tanto la economía que en un momento, sencillamente, la inflación más alta que en Estados Unidos, el tipo de cambio no podía mantenerse ese ajuste. Y en la crisis, la caída de productos 6-7, 6-8, entra Velasco, bueno, ya toda la historia que conocemos. Pero vean ustedes el periodo, llegamos a casi 8.000% de inflación, y hemos ido corrigiéndola. Y el último dato que dio inflación era 1.1%, que son los periodos más bajos de inflación. Había puesto el 40%, pero uno podría retroceder incluso más y uno podría ver que efectivamente estamos en un periodo de inflación bajo. Desde 1900 no es un periodo tan largo como el que estamos ahora con inflación baja. O sea, sus bisabuelos no han tenido un periodo tan largo de inflación, ni sus abuelos, por esa forma, ¿no? Continuemos. Acá tenemos el periodo más largo de inflación de un dígito en Sudamérica y México, desde el 51. Chile es el país que nos sigue. Argentina tiene este periodo corto, ojalá que le haga mejor ahora. Es el periodo de Menem. Después del primer año de Menem tuvo un periodo de inflación bastante baja, y el final de Menem, también de la Rúa y Duhalde. Pero es un periodo corto, que son 8 años, 8 meses. Esperemos que ahora, si tiene éxito Milei, digamos, pueda en el futuro Argentina también decir que esto es un proceso de inflación baja, ¿no? Continuemos. Y en esos años, comienzo de 90s, un factor esencial fue el compromiso de no financiar más el déficit fiscal. Un compromiso que asumió el gobierno, que se ha cumplido hasta ahora. Recuerdo porque estuve presente en el 90,
hubo un montón de bombas de tiempo. Acá veo que hay unos oficiales del ejército. Según una bomba, pongamos, hay un aumento enorme para los oficiales del ejército que no había sido publicado, pero que había sido firmado. Y de los militares van a reclamar al nuevo presidente Fujimori del aumento que se ha dado, que es imposible darlo, es realmente una cosa así impresionante, ¿no? No había nada de dinero, ni de dólares ni de soles. Era 28 de julio, había que pagar los sueldos, había que pagar a los policías. 6 meses antes se sube la gasolina en Caracas y hubo 1000 muertos, el Caracazo, si alguien recuerda, y uno no podía ir a la policía sin sueldo, sin pagarle, mientras estaba dando un proceso de ajuste, vamos a ponerlo de esa forma. Allí sí financió el Banco Central y el Ministerio de Economía, Hurtado Mira en este caso, se comprometió a lo de la plata, que era necesario, porque realmente uno tenía que inyectar algo de dinero por los ajustes, pero bueno, no vamos a eso. Y lo devolvió. Y realmente desde ese momento, fin de julio, comienzo de agosto, que se dio a lo de plata al gobierno, el 90 nunca más se ha dado nada de plata al gobierno. Y eso ha permitido que la inflación esté controlada. Felizmente, el Banco Central se comportó autónomamente. Hay que recordar la Constitución del 79. Ya establecía que el Banco Central era autónomo, pero tuvimos hiperinflación con un Banco Central autónomo. Si yo designo como presidente a todas las personas, y estas personas van a seguir mis instrucciones, poco importa que diga que el Banco Central sea autónomo, si efectivamente las personas van a tener siguiendo las instrucciones que yo doy, ¿no? Y tuvimos hiperinflación con Banco Central autónomo en los 80s. Felizmente ya la Constitución del 93 refuerza la autonomía con un cambio sutil. Antes el Banco Central es autónomo dentro de la ley, pasa a ser el banco es autónomo dentro de su ley. O sea, da un peso más grande a la ley orgánica. Y la ley orgánica establece un montón de restricciones para lo que el Banco Central puede hacer, que la veré en un momento. Yo no puedo ser removido, o mata a una persona, soy removido, pero fuera de eso puedo ser removido por un montón de factores como poner tipo de cambio múltiples, financiar actividad de desarrollo, prestar al gobierno directamente, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que no puedo hacer. Soy autónomo, pero estoy prohibido a hacer ciertas cosas. Y creo que es positivo. Están diciendo, eres autónomo, pero estas barbaridades no te son posibles de ejecutar. Y creo que está bien. Eso sí es bastante importante y da garantías. Bueno, se fue fortaleciendo el Banco Central a lo largo del tiempo. Establecimos meta inflación, como tienen la mayor parte de los bancos centrales ahora. Fue el primer banco central en adoptar una meta inflación con inflación negativa. Todos los países, digamos, España, Reino Unido cuando lo adoptó, Brasil, Chile, pone meta inflación para ir bajando la inflación, da la señal de cómo ir bajando la inflación. Nosotros lo hicimos para subirla, porque la inflación era negativa. Entonces queríamos estimular la economía algo sin que la gente creyera que la inflación se pone en las manos. Y por eso fijó una meta que es bastante razonable, puede comentar la meta. Y bueno, ahora utilizamos con la mayor parte de los bancos la tasa de interés de corto plazo, la tasa de interés a la que un banco le presta a otro banco overnight por el día, como instrumento principal. Y eso esperamos que se comunique al resto de tasas, ¿no? Continuemos con... Bueno, la independencia ha ido creciendo a través de los años, en todos los indicadores hay muchísimos. Hay un libro que está publicado, me pidieron comentarlo, por eso me lo mandaron de Jacome, de Banca Central de América Latina, y publiqué hace 2 meses. Y salimos como el Banco Central, vamos a pasar a la siguiente frente, creo. Bueno, obviamente la gobernanza está sustentada básicamente en la autonomía, transparencia. Hagamos una operación muy simple. Nosotros intervenimos mucho en el mercado cambiario. Tan pronto vamos en el mercado cambiario, anunciamos, el Banco Central está en el mercado cambiario. Otros países no lo anuncian. Inclusive países desarrollados como Alemania, cuando no había todavía el marco alemán, y era secreto de Estado saber con cuánto intervino y cómo intervino. Era casi imposible conseguir información, ¿no? Acá sí somos bastante transparentes. Transparentamos los actos tan pronto lo hacemos. No somos, bueno, no es que no hacemos.
no comunicamos al mercado lo que podríamos hacer, sino tan pronto hacemos algo, lo comunicamos. Y no creo que lo que hay que comunicar, creo, es saber cuál es el proceso del Banco Central, a dónde se orientan sus acciones, y tanto se ejerce una acción, comunicarla. Pero poner tanto detalle, creo que no corresponde porque primero los bancos no sabemos tanto tampoco. Entonces, alguien creer que podemos estar previendo el futuro 5 semanas antes se vuelve bien complicado, ¿no? Entonces la situación puede cambiar. Iba a subir la tasa, pero viene COVID, tiene que bajarse, no hay más, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta, presentamos la información permanentemente y, bueno, tenemos una gobernanza que asegura que tiene un marco bastante meritocrático. Creo que hemos sido la primera institución en buscar que ser completamente meritocráticos. Acá, probablemente algunos alumnos también se han presentado al curso del Banco Central. Es un curso que tiene más de 50 años de economía y 17 años de finanzas. Entonces se presentan como 1000 alumnos, entran 35, 36. Los 6 primeros después entran a trabajar al Banco Central, ¿no? De ese curso. Es bastante meritocrático. Tiene que ser los primeros en la universidad, los que terminan entrando al Banco Central. Hemos incorporado el año pasado a peruanos que están extranjeros. Ahora estamos viendo la posibilidad de estar incorporando incluso extranjeros que puedan asistir al curso. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Continuamos, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Bueno, creo que, dicho, antes teníamos mandatos múltiples, ahora tenemos un mandato único, esta ley de precios que creo que ayuda. Tenemos autonomía de jure, pero además ejercida de facto, que es lo que vemos en la actualidad. No hay dominancia fiscal en absoluto. Cumplimos el mandato de estabilidad monetaria, hemos cumplido el mandato de estabilidad de precios. Y lo que hemos buscado de repente ahí sí es algo que quiero enfatizar. Mayor confianza en la moneda nacional. Al momento de la estabilización del 90, todo el mundo estaba en dólares. Nosotros hemos sido el primer país en América Latina en flotar el tipo de cambio. Y con intervención, porque el tipo de cambio se abrió 500.000 intis, 0.5 soles. Inmediatamente el paquete cayó a 0.3, porque todo el mundo estaba yendo de dólares y no tenían soles. Y los precios se habían subido. Ustedes no recordarán, los jóvenes, pero imagínense. Vean el ajuste de Milei que hizo, ¿eh? Daba risa si uno recordaba realmente lo que hicimos nosotros. El precio de combustible subió 3.800%, electricidad 800%. Fue un ajuste horrible. Era lo único que daba. Está tan disociadas las cifras que no podía hacerse de otra forma. Se hicieron varias corridas estimados si se gradualmente. No daba. Con el ajuste gradual no daba. Tenía que hacerse casi toda la parte inmediatamente. Y por eso, como ha pasado con Medida Argentina, que su poder ha subido, porque la gente argentina se da cuenta que esta situación no podía mantenerse, sino que algo tenía que hacerse. En Perú pasó algo parecido. Hurtado Miller sale a los 3 días del paquete a la calle y la gente comienza a aplaudir espontáneamente. ¿Cómo puede aplaudirle a alguien que ha subido 3.800% de gasolina, 800% de electricidad? El tipo de cambio se unificó con el precio de la harina de trigo, el pan subiendo realmente 700%. No, son magnitudes que ustedes no entienden. Al día siguiente del ajuste no había precios casi. Fui a un restaurante y vi de repente un lomo, $700. No sabían qué precio poner. Entonces todo el mundo veía el precio y se iba, hasta que tuvieron que sacar la carta del día anterior para que te quedara. En Argentina, un momento, en los 70 fue cuando acá el Gonzalazo, paquete de González, la tienda tenía un aviso cerrado por falta de precio. O sea, si uno le sube en electricidad normalmente el agua, no sabe qué precio poner. Pasa un poco eso. Bueno. Creo que hemos tenido una oportunidad anticicla, pero creo que seguimos, después explico con los datos. En este índice de Kuckerman, que también lo tiene Jacome, pero en el libro anterior, aparecemos como una cuestión más autónomo. En el caso de Chile nos sigue una cosa particular tanto de Chile como Colombia, que está después de Chile como tercero ahí, es que el ministro de Economía participa.
en las decisiones de directorio. En el caso de Chile, tiene voz pero no voto. El caso de Colombia preside la Junta Monetaria. Y lo que he visto a don Fabricio, muchas veces se ponen públicamente a discutir, ¿no? Bueno, ya no, mejor no menciono países, pero o sea, está el ministro de Economía presente, creo que baja independencia, aunque no parezca tanto los índices, ¿no? Con Argentina, esperemos que tenga independencia, pero vamos a ver. Continuemos. Bueno, atemos la meta 1 a 3, y esto estaba comentando antes, me olvidé. La competencia del sol es el dólar. Entonces, el Perú tiene que aspirar a tener una inflación como el norteamericano menor, si quiere que el sol se utilice más que el dólar. Es por eso que nuestra meta de inflación también es 2%, como es la meta de Estados Unidos, de Europa, de Reino Unido, de Japón, ahora. Países como Chile y Colombia tienen meta 3%, menos 1. Nos adoptamos una meta más exigente porque el presidente de la competencia es el dólar, no es otra. Y sí creemos además que no. ¿Por qué los europeos o norteamericanos van a aspirar a una tasa menor de inflación? En casi todas las encuestas sale que una tasa de inflación que la gente considera baja es 1,8, 2, 2,1, alrededor del 2% casi siempre, ¿no? Bueno, también mejor la liquidez. Un banco central, los bancos centrales se crean en gran medida para manejar liquidez, para los que se han creado a partir del fin del siglo XIX, como la Reserva Federal que se creó en 1913, el Banco Central Norteamericano. Siente algún ente que apoye con liquidez en el caso que haya problemas de liquidez en el sistema bancario. Lo que nos interesa a la larga es que este sistema de pago funcione lo más eficientemente posible. Y por eso hay necesidad de proveer liquidez muchas veces. Si un banco solvente, y ahí enfatizo solvente, tiene una liquidez, un retiro de depósitos demasiado grande, la labor de un banco central es proveer la liquidez para que no tenga que cerrar teniendo activos de buena calidad. Otra cosa es obviamente si no es solvente, es otra historia. Pero bueno, y el otro es, todavía seguimos siendo un país relativamente organizado frente a otros. En Colombia no se permite depósitos en dólares, pongamos. En México, fuera de la zona de la frontera, no se permite depósitos en dólares. Sí, podemos seguir con los dos países. En Perú sí. Y los depósitos en dólares, nosotros no emitimos dólares en el Banco Central. Si hay una corrida de depósitos en dólares, en soles podemos emitir soles y responder la corrida. En dólares no podemos nada. Lo que podemos son encajes más altos. 30% de los depósitos en dólares de los bancos tiene que estar el Banco Central. Una primera barrera de protección. Segundo, intervenimos en el mercado cambiario para que no se sobreaprecie o deprecie. Es difícil establecerlo. Lo que queremos evitar es volatilidad excesiva. Obviamente nadie sabe dónde está el fundamento del mercado. Hasta ahora hemos sido efectivos en las intervenciones, pero como decía Keynes, los mercados pueden ser irracionales mucho más tiempo que uno puede ser solvente. Entonces hay un momento en que sencillamente, aunque uno crea que es irracional, se produce el evento, ¿no? No hay manera de evitarlo. Pero bueno, continuemos. Creo que va más a los datos ya, ¿no? La velocidad de crédito bajado fue 82% a comienzo de este siglo, o este 24%. Introdujo medidas un poco raras para evitarlo. Pongamos que vean que tenían que depositar más plata en el banco de los bancos y no reducían sus creditores, particularmente aquellos que no pueden cubrirse fácilmente, que son personas individuales, familias, crédito de consumo, crédito vehicular, crédito hipotecario, pequeñas empresas. Los grandes, primero, también el Banco Central no se afecta, porque puede ir al mercado de capitales, puede prestarse el banco exterior, entonces no podemos competir con ellos, y la idea es que si hay un riesgo, ellos puedan cubrirse el mercado de derivados, es decir, tienen más espaldas para poder hacerlo, ¿no? El caso de los pequeños, sí, es sumamente complicado, y si hay una depresión fuerte y están con crédito en dólares, terminan quebrando, puede hacer que el banco quiebre, puede hacer que el sistema de pago se afecte, etcétera, etcétera, ¿no?
Y de repente comento algo en todo el mundo, sea en gobierno de izquierda o gobierno de derecha, si hay una crisis de bancos grandes, intervienen. La idea nunca es salvar a bancos, la idea es perdón, a los banqueros. La idea es que los banqueros pierdan su capital. El problema es que uno no quiere que el dinero de las empresas, de las personas, se pierda. Porque si ese dinero se pierde, las personas no pueden hacer los pagos. Perdí mi depósito en el banco X, no puedo pagarle a mi proveedor no puede pagar a su proveedor, etcétera, etcétera. Solo para la cadena de pagos tiene una recesión enorme. O sea, pero la idea siempre es no a los banqueros, no a los dineros de los bancos. En todo caso, cubrir parcialmente depositantes, ¿no? Que es un poco la idea de Fondo de Seguro de Depósito. Lo que hacen todos los bancos centrales, en todos los países, ni siquiera bancos centrales, el presidente del gobierno existe ahí, ¿no? Pero continuamos, perdón, no creo demasiado. Bueno, hemos sido más responsables fiscalmente. Me gusta los déficits que teníamos al fin de los 80, de 2 dígitos. Bajando. En COVID tuvimos déficit de 8,7, pues fue uno de los países que más lo corrigió. Al año siguiente estamos 2,5 y al subsiguiente año 1,7. Ahora sí estamos con déficits relativamente altos. Frente a la situación fiscal, estamos con unos precios excepcionales en cuanto a las exportaciones. Una de las condiciones deberíamos incluso tener superávit fiscal. Estamos con un déficit. La esencia del éxito, y de éxito el manejo macroeconómico, ha sido el consenso que había en la clase política de que no podemos regresar a una situación en que el manejo macroeconómico se dé de las manos. No queremos regresar a una situación de inflación, una situación de hiperrecesión como la que tuvimos. Y para eso eran necesario ser prudentes. Lo malo con el tiempo se va perdiendo. No necesariamente en todos los países. Alemania tuvo hiperinflación y los alemanes han sido los más convencidos que inflación no puede haber. Y todavía creo que extrae a su banco central, creo que todavía preferían muchos alemanes tener su moneda, su marco en vez del euro. O sea, pasa. En Argentina supongo que puede Milei por muchos años, si tiene éxito, va a esta convención de la sociedad que no se puede caer en los errores que han tenido antes. Acá ojalá se mantenga felizmente cuando ha estado subiendo el déficit. Se ha habido la mayor parte de la opinión pública, la prensa, el ministro de Economía, que han criticado realmente que puede ser las manos esto, lo que creo que es positivo. Continuemos. Bueno, la deuda bruta del sector público es baja frente a otros países. Frente a la margen Sudamérica y México, Chile y Paraguay antes tienen una situación similar a Perú, ahora tienen deuda más alta. El único país en la región que tiene deuda más baja es Guatemala, en Centroamérica, ¿no? Como porcentaje de producto. Continuemos. Bueno, acá estamos tenemos un superávit comercial enorme, vamos a tener más de 30.000 millones este año, probablemente más de 33.000 el próximo. Y la cuenta corriente de las pagos es positiva, y tiene que ser positiva, porque estamos con precios excepcionales. O sea, lo extraño sería más bien que tuviéramos déficit en cuenta corriente o déficit de balanza comercial con estos precios excepcionales. Después se va a ir absorbiendo poco a poco y se aparecerá continuemos. Acá voy a poner una respuesta. Crecíamos fuertemente ante la crisis de Lehman. La crisis de Lehman nos golpeó fuertemente. Y en ese tren que uno maneja, estuve allí un poco después de la crisis de Lehman, fue la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Uno paseaba por los pasillos de Washington, todas las caras largas, la sensación que el mundo se derrumbaba, la sensación que estaba nuevamente en la crisis de los 30. Y la crisis de los 30, eso, ya sus tatarabuelos, ya no muerto la gente que ha estado allí, pero fue horrible. Si han tenido oportunidad de conversar con alguien que había en esa época, de bajar el sueldo, mira, te despido, te dejo el sueldo a la mitad, no puedo pagarte si te mantengo. O, mira, ya para que no pierdas tu empleo, sí, pero ven solo 2 días, no 5. El ajuste fue dramático, y fue dramático en todo el mundo. Y fue una caída bastante severa. La sensación esa, inclusive un economista muy conocido de Berkeley, publicaba los datos comparados con el 30, lo que iba pasando. Y parecía que una cosa parecida. Felizmente, sí hubo una respuesta fuerte de los bancos centrales.
En ese momento, durante la reunión en Washington del Fondo Monetario, el mercado monetario europeo parecía a punto de colapsar. Yo sí la reunión, el Banco de Inglaterra, el FED, el Banco Central Peruano, obviamente no pesa allí nada, para actuar el lunes, al día siguiente, el fin de semana. Y ya cuando 2 años de personal de repente, presidió un organismo que se llama CEN, el Centro de Estudios Monetarios Norteamericanos. Ya he evitado que hable el presidente del Banco de México. Bueno, estoy en el avión, pero tengo que regresar, porque el peso mexicano está depreciando 100%. Está en una cena el domingo, cae el Banco de Brasil, tengo mi avión esperando, porque están cayendo 2 bancos en Brasil. No, la sensación era que el mundo se hundía, no era otra, ¿no? Diferente acción coordinada, los bancos centrales salió, y creo que China fue el otro factor fundamental. Y creo que lo podemos ver de repente en un rato. Pero vean ustedes creciendo fuertísimo. No hay gravedad por demanda interna, pero también por precios de exportación sumamente altos. El 2008, incluso con un trimestre de crisis, que fue el de Lima, crecimos 9,1. El año anterior, 2007, crecimos 8,5, 7,5, un periodo excepcional. Debe sorprender que la pobreza cayera más rápido que en China en esos años. Después ya vino la ralentización del crecimiento. La demanda interna creciendo hasta 2 dígitos. Para aquellos que hayan estado en alguna empresa que produce para el mercado interno, podrán reconocer cómo crecía la demanda para sus productos en esos años, ¿no? Continuemos, ¿no? Fuimos de los pocos países que en 2009 consiguió crecer. Colombia también creció. Y creo que en parte por medidas que impulsamos. Y bueno, y lo otro que, bueno, en la siguiente lo comento. Bajamos la tasa de interés a 1,21, la más baja. Por fin pudimos hacer política anticíclica. Uno de los países de América Latina mejor manejados. Antes, el tipo de cambio se está disparando. En Colombia se disparó 90%, en Brasil 90%. Antes, con tipo de cambio, presión cambiaria, nadie se atrevía a bajar la tasa de manera. Uno la subía para que el tipo de cambio no subiera mucho más. Acá, por medio de varios países, pudieron hacer política anticíclica. O sea que el Banco Central, más bien, relacionado a la economía, bajara la tasa para estimular la economía, ¿no? Bajamos de 6,50 a 1,25. Chile había llevado a 10% su tasa de interés. Continuemos. Y crédito de empresas, ya que era lo que era China. China metió toda su carne al asador. China, miren ustedes, en casi todos los países el crédito cayó. Estados Unidos cayó 12%, Australia 7%, México 2,3%, Chile casi no creció, Colombia creció 0,4%. Pero fueron países que conseguimos que el crédito crezca. Pero China es el importante. China creció 30,7%. Los chinos pusieron el cuarto trimestre toda la carne al asador. Pusieron medidas de estímulo fiscal y monetario enormes. Y se notó ya el año siguiente, 2009, primer trimestre. La economía china comenzó a crecer y comenzó a jalar precios de commodities. Y otro factor que no lo... es que las monedas se estabilizaron. Gracias a algo que ahora no le gusta a Trump, a uno norteamericano. Línea swaps que dio Estados Unidos a 4 países, no nos dio a nosotros, le dio a Brasil, México, Singapur y Corea. Pero el apoyar a monedas emergentes a que no se disparara, yo creo que los mercados cambiaron, se calmaran. Una vez que se calmaron, comenzó la economía a recuperarse. Pero fue un proceso. Desgraciadamente ahora no se ve bien esos swaps en Estados Unidos, pero yo creo que son indispensables. Bueno, es otra cosa. Pero China fue un factor. Brasil también tuvo un manejo exitoso, creció 13,5%. Continuemos. Bueno, de repente, en lo anterior retrocedemos, no sé si he puesto las medidas ahí. Retrocedemos antes, una más. Bueno, gente, inyección de liquidez a través de repos. Un montón de instrumentos que pues usamos para el COVID los cerramos allí. Algunos que ni siquiera hemos llegado a emplear todavía. Préstamos contra cartera. Pusimos préstamos a los bancos a más de 6 meses y lo hicimos casi en octubre, comienzo de noviembre. El Banco Central Europeo, el FED, lo puso casi 6-8 meses después que nosotros. O sea, aquí era asegurar a los bancos que ya tenían liquidez para poder prestar. Obviamente los bancos están asustados igual que cualquiera por los créditos que pudieran dar. Incluso
algunas acciones que el precio de los bonos del Tesoro se derrumbó. Entonces anunciamos que podíamos comprar, que el Banco Central podía comprar bonos. No compramos ninguno. Bastó un anuncio para que los bancos que tenían liquidez compraran ellos. ¿Qué pasa si la tasa... Mira, la tasa hipotecaria que ustedes pagan como una vivienda no está ligada a la tasa del Banco Central, básicamente no está ligada, vamos a tomar esa forma. Está ligada más a la tasa de cuánto paga el Tesoro a 10 años, digamos. O sea, un banco dice, le presto al señor Juan González con todos los costos o compro un bono en Tesoro, que simplemente lo compro inmediatamente. Y esa tasa, si el Tesoro va a pagar 6.2 a 10 años, ¿por qué no va a correr de menos a esta persona que tiene prácticamente paga con hipoteca, pero de todas maneras puede retrasarse sin problemas, hay costos, etcétera, ¿no? Lo que marca casi el piso de las tasas hipotecarias es el rendimiento del bono del Tesoro. Entonces, realmente, si queremos que las tasas hipotecarias no se vean al techo, tuvimos que dar las señales para que el bono del Tesoro, el rendimiento no se fue al techo, que el precio no caiga tanto, ¿no? Pero bueno, continuamos, estoy exagerando por el tiempo. Lo siguiente. Y el COVID fue otra cosa impresionante. Tuvo la peor caída. India también tuvo una caída muy fuerte. Si han leído la prensa en ese momento en India, toda la escritura parecía recordarle que uno lee en la prensa peruana, la gente caminando para realizar sus ciudades, una situación horrible, confinamiento también sumamente severo. Acá es difícil criticar porque nadie sabía qué pasaba, la verdad. Errores se han cometido en todas partes. Y cuando viene el COVID, ningún país sabía bien cómo reaccionar. No quiero meterme, o sea, es fácil cometer errores. Pero el caso de confinamiento fue uno de los más estrictos. Y lo digo porque sí, mi economía comencé a confiscar justo antes del confinamiento. El día en que se da la medida de confinamiento. Y mira cuáles son los equipos. Tanto el equipo del MEF como el mío me han conseguido inmediatamente qué medida de confinamiento hacer en otras partes. Acá de salir en la mañana ese día, la diferencia de horas, el de España. El de España decía qué cosas cierran, restaurantes, etcétera, pongamos. En Perú decía qué cosas abren. La diferencia es enorme. Un taller de reparar un carro en España está abierto, en Perú está cerrado. Segundo, en parte, bueno, puede ser preocupación por la salud, pero también delivery no se permitió. A veces por razones creo un poco equivocadas, bueno, puede tener razón, que los explotan los delivery, etc. Pero el problema es que no había qué comer, ¿no? Es otra situación. Y un confinamiento en un país que tiene informalidad tiene un costo demasiado alto. Reactiva se trató de llegar a empresas, pero era fácil llegar a formales. Se acotó con respecto a cuánto el crédito, con respecto a cuánto vendían, cuál era su planilla, pero en informal. O en la pequeña empresa no se tiene ese dato, no se sabe cuándo darla, no está identificada. Entonces muchas empresas pequeñas informales, para poder subsistir, se comieron lo que era su cartera de trabajo, lo que era el dinero que tenían para operar con mercancías, lo que era el dinero para pagar de repente a trabajadores informales que tenían. Y el empobrecimiento fue masivo. De ahí el aumento de la pobreza, que saltó de 20 a casi 29, ¿no? Y es enorme. De ahí también el malestar que se ha visto en todo el mundo, eso sí, en el mundo emergente. Pues no hay una buena red de protección social. La gente terminó votando con rabia en las elecciones siguientes en todo el mundo. Un Estado que no servía, un Estado que los servicios de salud fueron bastante malos, un Estado realmente que permitió que el ahorro que había tenido realmente por 8 años, que había salido, asomado un poco en la pobreza, y ha tenido cierto nivel de ingreso desaparecida, se disipara porque tuve que utilizar toda mi plata para comer, pues no era buena red de protección social. O sea, no es sorprendente que pasara eso. Pero bueno, es un ajuste, pues recuperamos rápido. Y continuamos, creo que eso no lo tengo, pero lo recuperamos muy rápido. Bueno, acá lo tenemos. Nos recuperamos rapidísimo. Y realmente a fines casi de 2020 ya hemos recuperado casi todo.
El primer trimestre estábamos un momento incluso encima ya de los niveles de pre-COVID, pero vino la elección de 2021 y afectó un poco expectativas, hizo que el crecimiento sea mucho menor y nos ha tomado más tiempo recuperarnos, ¿no? Actualmente estamos solo 4% a fines del 2022, 4% por encima del nivel que teníamos en 2019. Pero bueno, una combinación de factores. Bueno, acá bajamos la tasa de interés casi a cero. Era la tasa más baja en mercados emergentes, después de República Checa y Israel también bajaron de esos niveles. Y bueno, y conseguimos realmente estímulo de crédito bastante grande. Continuemos. Acá pueden ver el crecimiento del PIB por países. Nosotros subimos mucho más, pero nos recuperamos rápido el año siguiente, después me ha ido ralentizó el crecimiento, ¿no? Continuemos. El crédito de empresas, sí, Brasil y Perú fueron los que más crecieron. Acá sí es esencial garantías. Si ustedes tienen que la empresa no va a trabajar, ningún banco va a querer prestarles. Oye, si no vas a vender nada, ¿cómo quieres que te preste? Entonces sí tiene que haber un esquema de garantías, de AR reactiva. O sea, sin garantía los bancos no hubieran prestado, así de simple. Y además responsablemente, el resplatero no puedan prestar ante ese ambiente de incertidumbre, ¿no? Lo que falló más bien es esta llegada a empresas más pequeñas. Al final se adoptó un esquema para que fuera hasta el doble del crédito que tenían en microfinancieras. Fue un esquema muy malo. Hay empresas que no tienen deuda y igual necesitan la plata, otras que hayan comprado maquinaria, entonces darle el doble no es un esquema bueno. A la verdad creo, yo sugeriría casi esquema 100% para un pequeño esquema 100%, se podía justificar de garantía. Con la idea de cobrar algunos, era casi una transferencia. En muchos países usan una cosa parecida. Para los más pequeños que no hay forma de llegar, casi transferencia. Puede ser con préstamo, con garantías. La idea es que si la empresa lidia bien, se le cobrará. Pero bueno, pero lo que sí es importante es que hubo la respuesta de crédito y eso evitó que una caída más grande de producto, ¿no? Continuemos. Bueno, la tasa de política monetaria durante todo este periodo ha sido la más baja de la región, creo que la tengo en otro gráfico, ahí podemos verla. Desde COVID, nuestra tasa ha sido la más baja frente al resto de América Latina. Un punto importante tal vez, y creo que tiene que ver con credibilidad, que tiene que ver con autonomía del Banco Central, nunca tuvimos que subir la tasa de interés tanto. Brasil, México, Colombia, Chile, entre los 2 dígitos. Nosotros los 7,75 y la bajamos más rápido también. O sea, conseguimos controlar la inflación más rápido. La inflación está dentro del rango ya hace varios meses, del 2024, dentro del 2024. El año pasado terminó 2%, 1,1%. Creo que tiene que ver con credibilidad y la credibilidad está asociada a esta autonomía del Banco Central, ¿no? Pero bueno, continuemos. La tasa en la baja, Brasil está en 15% todavía, Colombia 9,25, casi 10%, Chile 50 puntos básicos más que nosotros, Estados Unidos está encima de nosotros, pero probablemente baje hoy día tiene reunión y probablemente baje 25 puntos básicos, ¿no? Continuemos. El tipo de cambio sí ha sido bastante estable. En parte el tipo de cambio es más estable porque hemos tenido una inflación más baja que los otros países. Entonces no es sorprender que mantenga más su valor frente al dólar. Ahorita ha subido al 40%, recuerdan Castillo, de 4,15 hacia el Castillo. Antes de mayo de 2013 llegó a 2,50. Pero frente a los otros países ha sido bastante estable, como puede verse allí en la línea roja. Frente a comienzo de siglo, esta cifra está un poco desactualizada porque nos hemos apreciado ayer y anteayer. Frente a comienzo de siglo nos hemos fortalecido 2%. Otras monedas como la brasileña se han depreciado 200%, México 100%, Colombia, Chile casi 70% en ambos casos, uno por encima, otro por debajo. O sea, ha sido un tipo de cambio bastante estable. No es lo que busque el banco, busca evitar volatilidad, pero es un resultado no buscado, lo que buscamos es inflación baja, más que un tipo de cambio que sea similar al norteamericano, ¿no? Y todavía no hemos perdido competitividad
estamos viendo el tipo de cambio con Estados Unidos, tomando en cuenta inflación. Lo que pasa, como tenemos inflación, o sea, Brasil puede haberse depreciado 200%, pero su inflación también ha sido casi 200%. Nosotros no tenemos una inflación similar a Estados Unidos, entonces no es sorprendente que sea bajo. Pero estamos con el mismo tipo de cambio de 2009. Todo este periodo, hasta el 2003, está muy por debajo. O sea, no es que hayamos perdido fuertemente competitividad, tampoco en absoluto, ¿no? Estamos en los... Me gusta dónde estamos ahora. Estamos básicamente encima del promedio que se ha tenido en este siglo, ¿no? Continuemos. Las rentas están en 88.000 millones. Son como de productos las más altas. Podrá criticarse. Primero, tenemos el punto de dólares, tenemos que tener reservas altas. Segundo, hemos visto, en un momento pensé que tal vez teníamos demasiadas reservas. Cuando un episodio de Castillo, que casi el temor de ahorristas peruanos, y salió casi 8%, más de 8% del producto. Si no hubiera tenido las reservas, el tipo de cambio hubiera podido irse a 12, 15. Recuerda, entra Castillo la tasa era 0.25, en agosto sube a 0.5. Obviamente subió la tasa a 100%, de repente evitaba que se depreciara tanto el tipo de cambio. Pero si no hubiera tenido ese paquete de grandes reservas, la gente no hubiera creído en el Reserva Banco Central como sostenible, ¿no? Desgraciadamente estamos sujetos a mucha volatilidad, ¿no? Y vean ustedes países como Chile, que decían no intervengo, etcétera, ahora tienen un plan expreso de acumular más reservas. Expreso. Que sus reservas son bajas, tienen que tener más reservas. Y están comprando todos los días, ¿no? Pero bueno, continuemos. Continuemos y ahora sí voy a avanzar más rápido. La inflación de este siglo ha sido la más baja en América. De los países que tienen moneda propia, o sea, Panamá y El Salvador han tenido inflación más baja que nosotros. Ecuador, que usa el dólar, tiene una inflación un poco más alta. Continuemos. Y actualmente sí tenemos una inflación que casi todos los países desarrollados inclusive tienen inflación más alta. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, la zona euro, todos tienen inflación más alta que nosotros. Entonces Suiza, y no está puesto ahí, China también tiene inflación más baja, Japón tiene inflación más alta que nosotros. O sea, sí nos hemos separado de la región y de gran parte de los emergentes en cuanto a inflación bastante baja. Ahora es temporal, estamos esperando, creo que lo tengo después, tiene el año 1.7 probablemente. Y la inflación sin alimentos y energía, acá la inflación ha estado final baja porque pescado se corrigió. Pescado hasta julio había subido el 61%, por oleajes, no había captura suficiente por los habían subido, cayó casi 30%, ha sido gran parte de la corrección que hubo en septiembre, ¿no? Estamos esperando tanto para este año como el próximo estar entre la meta. No veo riesgo inflacionario. Obviamente siempre fue sorpresa. Nadie puede saber qué hay en torno al estrecho de Hormuz, el precio del petróleo se dispara, alguna complicación geopolítica que hace que el dólar se dispare. Uno puede ser, pero al menos en el horizonte de probabilidades que uno ve, uno espera que la inflación este año termine 1.7, el próximo termine tal vez 2%, ¿no? Y ahí creo que me voy más. Y bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del doctor Julio Velarde. Ahora invito a que nos acompañen en el escenario el rector de nuestra Casa de Estudios y la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Humanas. Adelante, por favor.
Sí, lamentablemente no tendremos preguntas por el tiempo ajustado del doctor Velarde, así que procedemos con un reconocimiento. Queremos agradecer muy especialmente la valiosísima presencia del doctor Julio Velarde con nosotros hoy. Es un honor tenerlo, no solamente a él como persona, por su integridad, por su capacidad profesional, sino porque tenemos al mejor banquero central del mundo con nosotros. Eso no es poca cosa. Un aplauso para el doctor Velarde, por favor. Muchas gracias. Para concluir, expresamos una vez más nuestro agradecimiento al doctor Velarde. En nombre de la Facultad de Ciencias Económico-Empresariales y Humanas de la Universidad Católica San Pablo, agradecemos su gentil asistencia. Se solicita a quienes participarán de la ceremonia de investidura como doctor honoris causa al profesor doctor Julio Emilio Velarde Flores permanecer en sus asientos. El personal de la universidad los asistirá para su traslado al auditorio, donde se llevará a cabo dicha ceremonia. Muchas gracias, muy buenos días.